Bueno, muy bien. Así como les dijo Adri entonces, hoy comenzamos con esta primera parte de los teóricos, correspondientes, bueno, a la unidad número uno. Y en esta ocasión, el otro día, si ustedes se acuerdan, que nosotros les presentamos los diferentes eh, temas que integran la unidad número uno. Y bueno, todo lo que tiene que ver con esta cuestión que vamos a trabajar durante todo el mes de marzo, comenzamos hoy con el inicio del teórico y tiene que ver con la parte de la citología. El otro día, en el teórico, nosotros les comentábamos con Adri eh, que el nombre de nuestra materia en realidad estaría como incompleto, y Ujú. precisamente porque necesitamos, no es solamente una cuestión de nombre, de título, ¿no? Sino de contenido, realmente. Estuvo implícito, realmente está implícito porque para entender el concepto de histología, obviamente yo necesito hablar de la unidad y bueno, hoy vamos a comenzar una serie de teóricos entonces, donde vamos a hablar de la unidad, de esta célula. Eh, Fíjense esta imagen, Ujú. es una foto, en realidad es una foto de microscopía óptica, donde a simple vista y sin saber mucho puedo observar diferentes características, ¿no? Que tengo una estructura biológica en la parte superior y que tengo una estructura biológica en la parte inferior, que pueden tener algunas características comunes, pero que sin lugar a dudas tienen una serie de diferencias bastante notorias, ¿no? Y también sin saber mucho puedo darme cuenta de que en la parte superior esta estructura histológica está formada por un montón de células, algunas son un poco más parecidas, un poco más regulares, otras un poco más irregulares, algunas eh, tienen un núcleo un poco más coloreado, como un poco más oscuros, otras no tanto. Y lo que me puedo dar cuenta también es que tiene como diferentes capas o estratos, donde parecerían que las células en cada uno de los niveles o de estas líneas, de estas hileras de células, parecerían como que respetan alguna cuestión en común. Y bueno, se trata de eso. Ujú. Nosotros, para poder entender cómo trabaja nuestro cuerpo humano, desde la estructura, de la ultraestructura, que es lo que nos toca a nosotros como materia este año, ¿no? Eh, Tenemos que empezar a pensar desde la unidad, desde la porción más pequeña, cómo trabaja. Entonces, de esa manera yo puedo entender cómo trabaja en cantidad, ¿no es cierto? Pero por eso vamos a comenzar con estos teóricos. Y miren esta célula que está acá. Yo me doy Ujú. cuenta claramente que la veo solamente en esta fila de células, que tiene otra característica. Esto que está acá no es una mancha de preparado, no es un error, sino que justamente esta célula en este momento está diferente situación particular y totalmente temporaria. Está en división celular, está comenzando su división celular. Y fíjense que pasa justamente en este lugar, en esta zona, no es arbitrario y es totalmente normal. ¿Por qué? Porque si yo llego a encontrar este tipo de situación en otros estratos, es porque realmente hay una cuestión eh, anormal, digamos, ¿no? La histología se encarga de la salud normal, es decir, de cómo están formadas las células, los tejidos y el más también, siempre en estado de salud. Y para terminar un poco esta imagen de analizar, fíjense cómo está la parte inferior. Veo algunas células con algunos núcleos que tienen diferentes características, pero hay otras estructuras. Bueno, nuestra materia se encarga de analizar puntualmente cada una de ellas y cómo trabajan en conjunto, ¿no? Bien. Por eso decimos de que la citología es la ciencia que estudia la estructura y la función de cada una de las células. No todas las células, sino en particular, sino es una cuestión genérica, porque
a medida que nosotros vayamos avanzando en la constitución de los tejidos, que eso va a ser para el mes que viene, Ujú, a partir de abril, nos vamos a ir dando cuenta de que no todas las células son iguales, lógicamente. Y esas diferencias de estructuras y de función de cada una de las células que tiene mi cuerpo, lo estudia lo que se llama la teoría celular. Y ustedes van a ver que como quizás un poco de palabras, ¿no? Como que estamos repitiendo lo mismo, o de diferentes características, pero bueno, vamos de a poco. Por ahora, perdón, la citología es la ciencia que estudia a cada una de las células, a todas y no ninguna en particular. ujú, Bueno, este término ya lo habíamos nombrado el otro día, la histología. Eso es la ciencia que estudia los tejidos, entendiendo de que los tejidos son un conjunto de células, ¿no? De la misma línea, por supuesto, de la misma línea, ¿no? Eh, y esta parte la vamos a estudiar a partir del mes que viene y durante 2 meses. ujú. Lo que estamos haciendo ahora en esta primera parte es tratar de presentarles un poco, como para que ustedes vayan entrando en temas sobre qué cuestiones vamos a trabajar a partir de ahora, ¿no? La embriología es el otro nombre que tiene nuestra materia. Es la ciencia que estudia el embrión, entendiendo el embrión desde el día número uno como resultado de la fusión de los pronúcleos masculino y femenino, es decir, resultado de la fecundación y la aparición de una nueva estructura celular con características diferentes, quizás similares pero también diferentes, que se va a llamar cigoto. Nosotros en biología nos vamos a trabajar en la unidad número 2, así que todavía nos queda un tirón bastante largo para transitar. Bien. Fíjense que estamos siguiendo trabajando con definiciones ¿eh? Que son importantes y esto tiene que ver con la biología general, porque una célula es una porción de protoplasma y el protoplasma es todo lo que tenga cuestión y relación con la vida. Eh, la célula es la menor porción de protoplasma con una existencia independiente. Y esta independencia es media relativa, en realidad también. Es cierto que tengo organismos unicelulares, pero la biología que nosotros trabajamos, por supuesto, en carreras del área de salud relacionadas con el ser humano, por supuesto que el estudio de las células tiene que ver únicamente con el tipo de células que conforman estas estructuras, es decir, el tipo eucariota del tipo animal, ¿no? Pero aún así, es decir, que somos estructuras totalmente multicelulares, con toda la complejidad de organización que tiene que tener una estructura multicelular como es nuestro cuerpo humano. Pero en definitiva, en su esencia y según la biología general, las células son porciones de protoplasma. ¿Por qué? Bueno, porque son estructuras totalmente vivas. Hay Y una alumna, Juanjo, discúlpame, que se unió, que va para el final. Le estoy poniendo que es a partir de las 9:30. sí, sí, Irina, ahí sí, te estoy escribiendo. gracias. Sí, lo No, habíamos por favor. anunciado y bueno, Sí, si quiere puede quedarse, no hay problema, y si no, claro, nos tal encontramos en cual. esta sala a las 9:30. Ahí nos contestó. Bueno, a veces Perdón, nos Juanjo, que te encontramos... interrumpí. Perdón No, que no, te no, no, al interrumpí. contrario, no, no, no hay problema. Ujú. Les decía que a veces nos encontramos en las instancias de exámenes finales y le hacemos una pregunta tan simple, pero tan simple como ¿qué te parece que es una célula? ¿Qué es una célula para vos? Ni siquiera le decimos definición de memoria de célula, porque, bueno, ustedes no van a escuchar mucho hablar que, lógicamente, ¿no? Para estudios de temas eh, tan grandes, tan abarcativos como son nuestras materias, sobre todo las que son del tipo anuales, que son materias muy grandes, muy largas de estudio, uno necesita estudiar con relativa memoria, pero ustedes van a ver que eh, ustedes están arrancando con la vida universitaria, que el estudio memorístico es siempre a muy corto plazo. Y realmente no,
los mejores resultados no se dan cuando la técnica de estudio es memorística, sino que la técnica de estudio memorística les puede servir en el momento, pero a larga data, como uno pretende y como todos pretendemos de que ustedes sean profesionales de la salud del día de mañana, lo que le estamos tratando de compartir es para que les sirva para toda la vida y no para solamente un estudio de un mes. No sé si fue claro lo que les digo, pero Ujú. en definitiva, aprender a estudiar no es de un día para otro, sino que es una práctica y bueno, la mayoría de ustedes nosotros sabemos y somos conscientes que están aprendiendo a estudiar. Y en eso también vamos a ayudarlos, sobre todo también cuando comencemos a trabajar a partir de abril en comisiones, con grupos más reducidos y con su jefe de trabajo práctico, ¿no? Se trata de eso, ¿no? Y a veces, en estas instancias finales, cuando les preguntamos, eh, no por una cuestión, como les dije, de memoria, es decir, unidad morfológica y funcional de los seres vivos, y se terminó, sino para precisamente entendiendo qué quiere decir cada palabra. ¿Por qué? La definición para nosotros, que es la correcta, es esta: unidad morfológica y funcional de los seres vivos. Y ustedes van a ver que con Adri nos gusta mucho, y con todos los profes, por supuesto también, no quedarnos con la simple definición terminológica de cada una de estas palabras, sino que vamos a ver, a partir de ahora, de qué manera nosotros podemos ir desarrollando, entendiendo no solamente la definición propia de cada una de estas células, sino la relación que tienen y por qué está así. Realmente esta definición de célula es muy correcta, realmente es muy correcta, y que grafica con total claridad realmente lo que es esta estructura, ¿no? Y eso es que justamente lo que vamos a hacer ahora, tratar de ampliar un poco, de decirles qué quiere decir cada una de esas palabras y por qué es la definición de célula. Fíjense de que empieza con la palabra unidad. Y la palabra unidad tiene muchas interpretaciones, pero pensándola a la célula como porción de protoplasma vivo, eh, podemos decir que es la menor porción en que podemos tratar de entender los normales funcionamientos eh, de las estructuras biológicas, ¿no es cierto? ¿Y por qué lo digo así? Porque si yo entiendo cómo funciona la unidad, voy a poder entender y explicar cómo funcionarían cuando están en grupo. Y cuando le decimos que están en grupo, estamos diciendo, formando estructuras como un tejido, donde son todas células que son exactamente iguales e idénticas de la misma línea histogenética, estoy diciendo. Yo no puedo decir tengo una neurona y tengo una célula muscular cardíaca estriada y tengo un adipocito y la junto a las tres y tengo un tejido. Estoy diciendo una barbaridad, ¿no? Pero es gráfico y es explicativo. Jamás voy a tener un tejido porque son tres células, que son tres unidades, por supuesto, que cada una va a trabajar a su estilo, a su forma, pero son totalmente diferentes y nunca van a poder formar un tejido. Por eso, nosotros para entender cómo funcionan los tejidos, cómo están formados, cómo funcionan, tengo que necesariamente pensar en la unidad. Esta unidad, esta célula, es la menor porción de protoplasma vivo, es decir, la menor porción. Si ustedes se acuerdan la definición de célula que les decían en la escuela, decían es la menor porción en que se puede dividir el tejido vivo. Y realmente es así, está muy Ujú. correcto. Nosotros estamos en la universidad y avanzamos, por supuesto, un estudio universitario. Esta unidad, así como se les dice la placa, que se pueden comportar como organismos unicelulares o multicelulares en el caso de nuestro cuerpo humano, por supuesto que es una definición genérica y en el cuerpo humano, por el cual nosotros nos abocamos, estamos formados por unas estructuras totalmente multicelulares. Y esto quiere decir de que tiene que tener relaciones. Cada una de las células con el entorno, porque son estructuras vivas, con sus compañeras formando estructuras como un tejido, y de ahí en cantidad, ¿no es cierto? Pero siempre pensando a la estructura de la célula como la unidad.
es una, como les decía, una pseudo independencia. Porque si yo digo, bueno, mi tejido muscular es la sumatoria de las funciones de cada una de las células. Y claro, así como yo pienso metafóricamente, ¿no? Esto es una metáfora quizá de una escuela primaria o secundaria, pero bueno, eh, viene al ejemplo de ahora. Si yo digo, bueno, un reloj de esos mecánicos funciona correctamente porque cada uno de sus pequeños elementos y partes internas funcionan correctamente. Y bueno, con total lógica, mi cuerpo humano es exactamente lo mismo. Es un conjunto de engranajes eh, que tienen que trabajar interrelacionados, pero que cada una de mis pequeñas porciones o elementos tiene que funcionar correctamente. Por eso, si cada una de mis unidades funcionales de mi cuerpo funcionan correctamente, y es fácil predecir de que mi cuerpo va a funcionar correctamente. Nosotros de esta materia nuevamente hacemos hincapié, hacemos principal hincapié en la cuestión, tiene que ver con la unidad. Muy bien. Espero no decirlo tan monótono el discurso, pero No, quiero que no, quede bien claro esto. exacto, estás aclarando estos conceptos que son los fundamentales para entender a la célula. Y agrego, Juanjo, acuérdense que esta unidad morfológica y funcional tiene interacción, como dijiste vos, nosotros tenemos ese concepto de una unidad que puede sobrevivir por todas sus características, pero cada vez descubrimos la comunicación celular. Tiene que haber siempre entre las células, como vos dijiste, con una función determinada, comunicación para su acción metabólica o su función en el tejido que está esa célula. Entonces también le agregaríamos a esta definición la interacción con el medio, tanto celular que tiene en su entorno o la matriz que pertenece a esa célula. Pero como decimos, no queremos avanzar, vamos a enfocarnos a esta unidad para contarles cómo está formada y qué estructura tiene, para después avanzar en esa unión con otros, algo que lo rodea, que puede ser otras células o puede ser una matriz, ¿no es cierto, Juanjo? Claro, Esta cuestión del concepto de comunicación cada vez está más abocada en la función de la célula como unidad. Si bien, como vos dijiste, ese concepto que teníamos anteriormente de que era única y que era funcional y demás, ahora se le agrega la comunicación por todo el descubrimiento de las membranas y las proteínas que tienen, la interacción y demás con su medio. claro, tal cual. Muy Ujú. bien. No, pero está muy bien que aclares y que vuelvas a decir los conceptos para que les quede. Bueno, muy bien. Eh, Vamos al segundo término, morfológica. Y esta Ujú. palabra ustedes la van a escuchar tanto este año, pero muchísimo. Y viene de morfología. ¿Y la morfología qué es? Bueno, tiene que ver con el estudio de la estructura, de la ultraestructura, ¿no? De la forma, qué forma tiene, cómo está formada en su apariencia. Eso quiere decir morfología. Es el estudio de la estructura, de la ultraestructura de su forma. Entonces ahora ya no es una simple unidad, sino que le está dando estructura y forma a, a la célula, ¿no es cierto? Y por supuesto funcional, como dijimos varias veces, los seres vivos. Eh, Entendiendo esto, yo digo, bueno, no son todas mis células iguales porque no todas tienen la misma morfología, la misma estructura. Y bueno, y todas no hacen lo mismo. Lógicamente, una neurona no hace lo mismo que un adipocito, no hace lo mismo que un hepatocito, que es la célula que conforma el hígado. No es lo mismo, no es la misma célula la que forma el músculo cardíaco, que es la que va a contraer las paredes de mi corazón. Son estructuras morfológicas diferentes, que tienen funciones diferentes, pero que obviamente son unidades. Y para estudiar la morfología y la función de estas células, de estas unidades, nosotros tenemos lo que llamamos la teoría celular. Eh, ¿Y esto por qué se da así? Bueno, porque de una determinada manera tenemos que empezar a entenderlas, que tenemos poblaciones celulares totalmente diferentes que
Algunas son de un tamaño considerable, de un tamaño diferente, algunas tienen una forma. Tenemos células alargadas, tenemos células en forma de cubo, cúbicas, tenemos células eh, cilíndricas, tenemos células fusiformes, es decir, que tienen forma su parte central más ancha, y a medida que se van yendo hacia las extremidades se van agudizando. Ese significa forma de buzo o de gota. Y bueno, lógicamente la forma va de la mano de la función. Y hay células que tienen un solo núcleo y tenemos células que tienen muchos núcleos. A veces los núcleos están aplanados, a veces los núcleos son esféricos, o pueden estar ubicados en el centro, o pueden estar ubicados un poco más en un polo, o pueden estar bien periféricamente. Bueno, de todas estas cuestiones se encarga lo que es la teoría celular. Es la manera de ejemplificar todo el abanico de posibilidades de características diferentes que tenemos en todas las células de mi cuerpo humano. Ahí está. Y siguiendo con el eje de la célula, nosotros tenemos esta otra cuestión que son los niveles de organización. Estos niveles de organización me viene a explicar un poco, esto lo habrán dado seguramente en la escuela, en la primaria, principalmente en el secundario, y si no, se los repasamos ahora, no hay problema. Tiene que ver con que, nuevamente, la célula es la unidad y es el eje, es el centro de entendimiento y de estudio para todo lo que tiene que ver con el cuerpo humano, ¿no es cierto? Y todo lo que, obviamente, todos aquellos organismos que son biológicos y vivos, ¿no es cierto? Entonces, digo que si mi célula es el centro, está en el medio de todo estudio y entendimiento, voy a poder entenderla en más y en menos. Es decir, en mayor complejidad y proporción y tamaño y estructura, y también en menos. Porque lógicamente la célula está formada por otros elementos. Y de esos elementos que están formando parte de mi célula, en su interior, nos vamos a ocupar durante todo este mes de teóricos. Y decimos de que la célula es la unidad, es el eje de estos niveles de organización biológica, y que estas células, cuando tenemos en conjunto de la misma línea, que son todas iguales, de la misma línea histogenética, que van a formar una estructura, y para cumplir una determinada función, vamos a tener un tejido. Y si les nombro un poco rápido ejemplos de tejidos, podemos decir tejido epitelial, tejido muscular, tejido nervioso, tejido conectivo y los subtejidos. Esto nos vamos a encargar, como les dijimos antes, a partir del mes que viene. Y que esos tejidos pueden agruparse formando una estructura un poco más compleja, que es un órgano. ¿Qué es un órgano? Bueno, un conjunto de tejidos formando una estructura para cumplir una determinada función. Y ejemplos de órganos nos vamos a encargar a partir del número 3, cuando llegamos a cerca de fin de año. Les podemos nombrar el corazón, páncreas, hígado, testículos, ovarios, eh, glándulas salivales, etcétera, etcétera. Son ejemplos de órganos. Y que estos órganos, cuando están interconectados, formando una estructura más compleja para cumplir una determinada función, tenemos lo que son los sistemas de órganos. Y de esto nos vamos a ocupar también más cerca de fin de año, ¿no? El sistema respiratorio, el sistema digestivo, el sistema endocrino, etcétera, etcétera. Y el conjunto de sistemas de órganos nos van a dar al cuerpo humano el organismo, ¿cierto? Ustedes se dan cuenta de que, así como los niveles de organización en la biología tienen un orden, en el estudio de nuestra materia en este año también tiene el mismo orden. Y es puro sentido común, ¿no? Y a su vez, esa célula también está formada por estructuras que la conforman, que son un poco más simples, que son más pequeñas, están dentro del interior de la célula. Y a esta placa quizás le faltaría algo acá en el medio, bien de histología, ¿no? Que tiene que ver con todos los elementos subcelulares que van a conformar
a mi célula. Y si yo miro un poco el dibujo, es un dibujo por supuesto, pero me grafica bien, puedo darme cuenta de que dentro del interior hay estructuras. Tenemos un núcleo, tenemos otras estructuras, los retículos, mitocondrias. Es decir, todas estas cuestiones nos vamos a reencargar durante todo este mes. Que estos elementos subcelulares están formados por estructuras moleculares muy complejas, como son las macromoléculas, y ustedes lo van a estudiar muchísimo con la profesora Griselda en química. Les Ahí decía se que, activó, sí, un micrófono sí, de Cintia, sí. no, no hay problema. Ujú. Eh, como una proteína, como un hidrato de carbono, como los lípidos, como decir, moléculas muy complejas, muy grandes y complejas, que son las que van a estar formando parte de las estructuras subcelulares, lógicamente. Y que estas macromoléculas están formadas por moléculas más simples, entendiendo una molécula como un conjunto de átomos que forman una estructura, ¿no? Como la molécula de agua, por ejemplo, y que estas moléculas están formadas a su vez por elementos más pequeños y simples como son los átomos, y en el átomo acá tenemos la unidad de la materia, es decir, toda la materia, la viva y no viva, la no viva, están formadas por átomos, ¿no? Lógicamente. Y no se termina acá, porque el átomo también está formado por partículas subatómicas. Ujú. Nosotros hasta acá llegamos para entender simplemente cómo es esta enorme complejidad de la unidad, de cómo está formada mi célula, ¿no? Bueno, sí. Esta placa, nosotros nos gusta dejarla así, pero entendemos de que hay diferentes acepciones Ujú. y que hasta como que se puede discutir, eh, mientras esté bien fundamentado, ¿no es cierto? Durante muchísimos años, la histología que nos enseñaron a nosotros, la que estudiamos, quizás estas biologías que aún en las escuelas primarias y secundarias se siguen dando, hablan de una célula como si fuese una mesa con tres patas, ¿no? En cuanto a sus estructuras subcelulares. Decimos que tiene un núcleo, que tiene un citoplasma y una membrana plasmática. Nosotros hoy hacemos con Adri solo la presentación, por supuesto, porque Ujú. son temas para hablar largo y tendido y lógicamente nos alcanzaría el día entero para poder escribir todo esto. Simplemente los presentamos. Y a veces en la bibliografía, dependiendo de qué bibliografía uno lee ahí, les va a presentar a la célula con diferentes estructuras que la forman o como se habla hoy en día en compartimientos. ¿Y esto qué quiere decir? Los compartimientos celulares. Tiene que ver con de qué manera esta célula va a estar organizada en su interior, ¿no es cierto? Eh, y si yo tomo como eje a la membrana, nosotros acá hablamos de la membrana plasmática, pero esta membrana, tiene una forma de cubierta que la vamos a desarrollar el día miércoles con Adri, eh, tiene que tener la potencialidad y la capacidad para poder funcionar como una barrera que le permita proteger a mi célula en forma exterior, periféricamente, pero que no la tenga que aislar, ¿no? Porque mi célula tiene que vivir, tiene que intercambiar elementos con sustancias y elementos con el medio exterior. Y nos vamos a dar cuenta a medida que le vayamos estudiando a partir de la semana que viene, van a tener ustedes los teóricos con los profes, que les van a hablar que esta misma membrana también está dentro de mi célula, con otra organización, quizás con características un poco más similares o no tan similares, pero es exactamente la misma membrana. Entonces es fácil pensar, y cuando el miércoles con Adri les hablemos de esta membrana, nos vamos a dar cuenta de que es totalmente dinámica, de que tiene que permitir, para permitir ese pasaje de entrada y salida, cuando son elementos muy pequeños no hay problema. Tiene algunos canales para poder ingresar y se termina el problema. Pero cuando son estructuras muy grandes, la membrana tiene que acompañar de entrada y de salida. Como por decir un ejemplo, ¿no es cierto? Entonces ahora pensando en la vedette quizás de la célula eh, en cuestión de función, ¿no? Que es la membrana, yo puedo pensar de que tengo diferentes compartimientos. Si
Para nosotros, por supuesto, mientras esté fundamentado, está muy correcto. Jamás les vamos a decir, miren chicos, esto es así, únicamente así, y no hay otra forma. Porque entendemos de que hay diferentes acepciones, y mientras esté fundamentado, estamos totalmente de acuerdo. Si decimos, la célula está formada por 3 zonas, o si ustedes, según la bibliografía muy actualizada, dice que tiene diferentes compartimientos, como por ejemplo el citoplasma es uno y todo lo que tenga que ver con la parte nuclear es otro, y la membrana como que podría ser algo más complementario, también estamos de acuerdo. Algunos autores hablan que incluso el núcleo es una porción más del citoplasma recubierta de membrana, como si fuese un organoide, y también estamos de acuerdo, para no marearlos. Espero no marearlos. Vos, Adri, cualquier cosa retame y frename. No, 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 venís Eh, bárbaro. el tema tiene que ver con que cada una de estas porciones subcelulares tiene una identidad, tiene una estructura y tiene una función que es totalmente dinámica. Yo no puedo decir, la membrana plasmática está ahí afuera de la célula y se terminó, y el núcleo está adentro de la célula y está totalmente aislado del citoplasma, y no, totalmente lejos de la realidad. Eh, por el teórico de hoy, para el simple entendimiento, por ahora se los presentamos así, pero entiendan de que a partir de la semana que viene, cuando empecemos a desmenuzar bien cada uno de los temas, ustedes van a ver que hay diferentes compartimientos y estamos totalmente de acuerdo que sea así, porque realmente es así. Pero nuevamente les digo, a veces vienen a las instancias finales y nosotros les preguntamos, bueno, ¿cuáles son los compartimientos de la célula? ¿Cómo está formada una célula? Y ustedes vienen y nos presentan y nos dicen esto en 3 zonas y nos fundamentan el porqué. Y estamos totalmente de acuerdo porque también es correcto. Bueno, Tal cual. Están preguntando, Juanjo, los sí, libros y empiezan ya a leer de los libros, por supuesto. Esto está claro, todo en libros de histología y de citología, como dijo el doctor. La materia la vamos a cambiar de nombre en cualquier momento y va a ser citología, histología y embriología. Eh, y algunos preguntan si se va a grabar, sí, más adelante. Nosotros tenemos que terminar este tema de esta semana y vamos a subir para que tengan el teórico grabado, pero no sabemos cuándo. Así que les sí, recomendamos leer del libro, así van acompañando a la información que le vamos dando. sí, sí. Después, si quieren, al final del teórico, cuando dejemos de grabar, damos todos los avisos parroquiales y contestamos Exacto. todas estas dudas. Están preguntando, viste, Sí, nos pasó el año pasado, al principio, que mucha ansiedad los alumnos a preguntarnos cosas mientras estamos dando el teórico, tratar de escuchar el teórico y cuando terminemos de dar el tema, damos los avisos parroquiales, como dice el doctor Juanjo. sí, ténganos paciencia nomás. Paciencia. Entiendan que somos 2 personas mayores y por ahí nos Tal cual, perdemos. tal cual. No podemos subir la escalera y mascar chicle. Eso No, querés no. decir. Bueno, bueno, no sé cómo andamos de tiempo, ¿estamos bien? Bien, bien. Y -20, Juanjo, -20. Perfecto. Bien, volviendo un poco a esta teoría celular, que era la que estudiaba cada una de los compartimientos que tiene mi célula en cuanto a la estructura y función, decimos de que, por supuesto, nuestra célula, la que conforma nuestro cuerpo humano, la eucariota, el tipo animal, que es la única que vamos a estudiar este año, trabaja como un verdadero sistema abierto. Esto por ahí parece complejo, pero si yo lo pienso realmente un poco más en detalle, me doy cuenta que realmente es así y termina siendo más simple. Lógicamente, eh, el sistema abierto es aquel sistema que intercambia materia y energía con el medio exterior, de entrada y de salida, lógicamente. ¿Por qué? Porque la vida es intercambio, la vida es movimiento, la vida tiene que permitir un dinamismo totalmente amplio, bien abarcativo, de entrada y de salida. Así como lo que entra tiene que salir, nunca lo que entra va a salir de la misma forma. Porque lógicamente en el transcurso de lo que ingresó a la célula vino la vida. Es decir, que la célula para poder vivir necesita intercambiar con el medio exterior. ¿Y qué hay en el medio exterior? Y bueno, materia y energía. Y estos conceptos son importantes porque si no hay ingreso de materia y energía, la célula se muere. Lisa y llanamente es así.
cuando hablamos de materia-energía, ¿de qué cosa estoy hablando? Eh, Así como para poder vivir nosotros necesitamos la oxigenación, ese oxígeno que está en el aire, gracias a mi sistema respiratorio, que yo lo puedo incorporar a mi cuerpo, la célula también necesita oxígeno, por supuesto. Y como resultado del trabajo metabólico de mi célula, lo que va a exteriorizar como residuo en cuanto a esta cuestión de gases va a ser el dióxido de carbono. Y la salida final de mi cuerpo, lógicamente, va a ser con la expiración del sistema respiratorio. Fíjense cómo estamos relacionando ahora célula con sistemas de órganos para poder lograr eh, que este oxígeno llegue a todas las células de mi cuerpo de la mejor manera posible y en cantidad, sobre todo, ¿no? Y materia, ¿de qué estamos hablando? Y bueno, agua, por supuesto, todo lo que tiene que ver con los nutrientes, nutrientes orgánicos, esto lo vamos a ver en la unidad número 3 y lo van a ver muy bien en química con la profesora Giselda, por supuesto. Todos estos nutrientes orgánicos, inorgánicos, los elementos simples de la tabla periódica, necesito calcio, necesito magnesio, sodio, potasio, que vienen con los alimentos, por supuesto. Todas estas macromoléculas, hidratos de carbono, proteínas, lípidos, bueno, todas estas cuestiones, la célula necesita para poder vivir, en forma de materia, lógicamente. Una vez que transcurren todos estos procesos metabólicos normales, que ¿no? también vamos a encargar de desarrollarlos durante todo este mes, lo que va a devenir es la salida en forma de desechos, ¿no? Estos desechos, lógicamente, después se van a vehiculizar y tenemos órganos exclusivos para poder eliminar todos estos desechos, como por ejemplo el riñón, ¿no? Entonces, de esta manera me estoy dando cuenta que si yo no tengo un sistema totalmente abierto, con intercambio de materia y energía, mis células no pueden vivir. Y de ahí, según los niveles de organización, tenemos que proyectar. Para eso tengo mi organismo, como les dije, los sistemas, mis sistemas, principalmente en relación con el sistema abierto de la célula, eh, sistema respiratorio, por supuesto, el sistema digestivo. Pero también necesito el sistema circulatorio, también necesita un mecanismo de ejerción como el sistema urinario, sin entrar tanto en detalle ahora, simplemente nos estamos abocando a la unidad, ¿eh? Hay otros sistemas como el cerrado y el aislado, pero no estamos hablando de células eucariotas animales. Ujú. Bien, esto es lo que hablamos un poco antes. La teoría celular se encarga de estudiar y explicar qué forma tiene la morfología, qué tamaño tienen, cuántos núcleos tienen, dónde está el núcleo, eh, qué función tiene cada una, cómo están formados, compuestos químicamente. Bueno, todos estos detalles en forma general, cuando ustedes amplíen la bibliografía, se encarga de tratar de explicar cómo están formados cada uno de los tipos de células que conforman mi cuerpo humano. Estas son funciones generales, ¿no? Ujú. No es que una célula haga todo esto. Ujú. Algunas tienen más de una función, lógicamente, pero no existe una célula que haga todas estas funciones. Estamos hablando de generalidades de células, ¿no? La función de la absorción, de la secreción, de la excreción, la respiración, irritabilidad, conductibilidad, contractilidad y la reproducción. Si escuchan por ahí un llanto, es mi bebé que se despertó y está llorando. Bueno, la absorción tiene que ver con el proceso por el cual se incorporan sustancias del medio exterior al interior. Es un proceso eh, típico, ¿no? Que sucede eh, en las poblaciones celulares, ¿no? Esta función de la absorción también permiten darle la función de la absorción al tejido y al órgano, como por ejemplo, podemos nombrarles las células que conforman el tejido epitelial del intestino delgado, ¿no? Entonces ahora me estoy dando cuenta que la sumatoria de las funciones celulares también colaboran con la función del tejido y del órgano. La secreción tiene que ver con que algunas poblaciones celulares tienen la particularidad de producir un determinado producto y volcarlo, no como un desecho metabólico, sino que volcarlo
como sustrato al medio extracelular para que lo pueda ser aprovechado por otras estructuras, ¿no? Y podemos darles el ejemplo de las glándulas, de los tejidos epiteliales glandulares que realmente tienen la función de la secreción, entre otros, ¿no? Ujú. La excreción tiene que ver con la eliminación de los desechos metabólicos. Esto es propio de todas las células, lógicamente. La respiración es un proceso por el cual se da dentro de la célula, y esto ustedes lo van a ver la semana que viene, cuando los profes les hablen de respiración celular, ¿no? Es el proceso por el cual las células pueden vivir. Literalmente es así. Por ahora decimos solamente esto. La irritabilidad es un proceso por el cual las células reaccionan ante determinados estímulos. Eh, a veces uno entiende como el término de la irritabilidad eh, por la acepción popular, ¿no? De la irritación. Pero la irritabilidad tiene que ver con especialmente en célula, con la posibilidad de reaccionar ante un determinado estímulo. Algunos pueden reaccionar de diferentes maneras, ¿no? Puede haber más sensibilidad o menos sensibilidad, pero en cuestiones celulares, esto tiene que ver, en primera instancia, con cuál es el estímulo y, en segunda instancia, y no menos importante, con cuál es el huésped por el cual va a reaccionar ante un determinado estímulo. De tal manera que algunas poblaciones celulares pueden tener una irritabilidad un poco más potenciada y otras un poco menos. La conductibilidad es la propiedad que tienen algunas células de poder, eh, en primera instancia, producir un estímulo y en segunda instancia poder conducir un estímulo. No es la conductividad no es solamente una potencialidad de, por ejemplo, una neurona, ¿no? Que tiene por excelencia esa propiedad. Pero hay otras células que también pueden conducir estímulos o tratar de compartir determinados elementos necesarios para la vida. La contractilidad es la capacidad que tienen algunas poblaciones celulares de contraerse. Cuando hablamos del proceso de la contracción, decimos de que esto se da sobre todo en aquellas células que son un poco más alargadas y que tienen la capacidad de poder acortar distancias. Esto quiere decir que cuando se contraen, se acortan la longitud, acortan distancias, por supuesto que es temporario, ¿no? Y la reproducción tiene que ver con la capacidad que tienen algunas poblaciones celulares de poder llevar adelante su reproducción celular o de su división celular. No, no se dan en todas, y tampoco es cierto que hablar de la reproducción celular en etapa adulta, en etapa celular adulta digo, o reproducción celular en etapa embrionaria, porque son situaciones totalmente diferentes. Bueno, en suma, lo explicamos medio rápido, pero cuando Ujú. vayamos entrando en detalle, sobre todo cuando empecemos a desarrollar los tejidos, vamos a hablarles con Adri, especialmente en determinado tejido, cuáles son las funciones propias y, lógicamente, bueno, les vamos a volver a nombrar algunas o varias de estas funciones. Tal cual, porque tienen que ver con la función. Entonces, cuando estemos con determinados tejidos, vamos a hablar de esa función que nombró el doctor Juanjo en general, en todas las células, y como bien dijiste vos, hay células que tienen varias funciones de las que nombraste y algunas muy pocas porque tienen en su estructura una función de revestir, por ejemplo, como el tejido epitelial de revestimiento, que no tiene tanta función como algunas, como una neurona o como otra célula tipo del hígado, de algún órgano un poco más importante que tiene más funciones. Muy bien. Bueno, menos 10, me estaba fijando la hora. Sí, -10. Bueno, Acá nos pregunta si podemos repetir la función de contractilidad. Tiene sí, que ver con, por ejemplo, las células que forman los tejidos musculares, que tienen a su cargo la contracción y el estiramiento. La célula de los tejidos musculares tienen esa capacidad de contraerse. Es el ejemplo. claro. Profe, ¿puede explicar qué significa la conductibilidad?
Conductividad. Tiene que ver como, por ejemplo, una neurona en la transmisión del impulso nervioso para la acción. Nosotros, por ejemplo, cuando tenemos una sensación, hablo de un ejemplo muy básico, la de quemarme con el calor de una llama, tengo la respuesta de sacar la mano de la llama. Entonces, hay una conductibilidad de estímulo para que vaya a un centro, donde, te lo explico muy groseramente, donde unas neuronas motoras hacen que mi dedo se corra de la llama. Y con Esto se respecto a la llama, excreción, acá nos preguntan de la excreción, tiene que ver con, por ejemplo, la eliminación, el doctor dijo de desechos, y agregaría, Juanjo, si te parece, la producción de alguna proteína que tenga un destino extracelular, por ejemplo, la formación de fibras colágenas o fibras elásticas en el tejido conjuntivo, que lo exacto, vamos a explicar cuando veamos el, el tejido conjuntivo y otros tejidos, que se diferencia de la secreción, como dijo el doctor, sobre todo en tejidos epiteliales glandulares, tanto los endocrinos como los exocrinos, donde hacen un producto que se va a guardar y luego se va a excretar, excreción es la forma en que lo hace para su acción. El ejemplo que dio el doctor fue las glándulas, por ejemplo, de la boca, las glándulas salivales que eliminan la saliva. exacto. Bien, Sí, para agregarte, Adri, la conductibilidad viene de conducción, conducir sí, un estímulo. ¿Eh? Y la contractilidad es, como muy bien explicaste, sí. no solamente es exclusivo de las células musculares. Ya, no Ustedes es van a ver exclusivo, que tal hay cual, otras tal cual. poblaciones celulares, Sí, eh, por supuesto, lejísimo de la comparación con la muscular, pero que tienen claro, claro. una pseudo contra, o sea, pueden acortar sus distancias sin ser Sí, células musculares. ¿Eh? sí, Pero bueno, la idea es no marearlos tanto con tantos ejemplos, sino claro. que entiendan el concepto. Sí. Aparte porque lo vamos a dar en cada tejido particular, para que ustedes, siempre nosotros hablamos de forma y de función. La morfología que les nombró el doctor Juanjo de una célula tiene que ver con, muchas veces tiene que ver con su función. Y acá pasa lo mismo. Cuando empecemos a hablar de diferentes tejidos, van a tener una función de las que nombró ese grupo celular que forma un tejido, va a tener esa variedad de funciones. ¿De acuerdo, chicos? Claro. Reproducción nos pregunta, bueno, son las células que se encarga de la división celular, o la de formar la reproducción, por ejemplo, los gametos, que son los que tenemos tanto en órganos femeninos y masculinos para la creación de un ser. Se reproduce, una célula que se puede reproducir por mitosis o por meiosis. Eso lo vamos a ver cuando hablamos de división celular. Bueno, muy Espero bien. que hayamos agotado. Sí, Pero bueno, van a ver que somos bastante repetitivos porque siempre vamos a venir a hablar de célula cuando hablamos de algún tejido específico, nombrando lo que en estos teóricos de comienzo se va explicando. bueno, rápidamente esta última parte del teórico, lo que tiene que ver con la composición química, y esto ustedes van a ver cuando vayamos hablando de los diferentes tejidos, eh, porque lógicamente no todos los tejidos están formados químicamente con las mismas proporciones, ¿no? Por supuesto que hay elementos inorgánicos y orgánicos, y los vamos a nombrar. Los inorgánicos, principalmente agua, por supuesto. El agua, aproximadamente, esto ustedes ya lo saben de la escuela, 70%, pero obviamente no es agua líquida, no es agua disuelta, como con la que yo lleno un vaso con agua, no, no. Sino que la mayoría, el porcentaje más grande de este agua, es decir, de este 70, un 95%, es decir, casi todo, eh, es agua ligada, es decir, que está dentro de las estructuras que conforman parte de las poblaciones celulares y tejidos y órganos y etcétera. Y en cambio, solo de este 70, el 5%, es decir, muy poco en mi cuerpo, es agua libre, ¿no? Agua en circulación. Es decir, que la mayoría está formada por agua del tipo ligada, ligada a estructuras. Y por supuesto todos los elementos inorgánicos que ustedes lo van a estudiar muy bien en química, principalmente sales, elementos simples de la tabla periódica, y lógicamente para mantener el equilibrio hidrosmótico, estas son palabras también que la van a escuchar mucho, sobre todo el año que viene, cuando lleguen a fisiología, la,
la regulación osmótica. Esto tiene que ver con un normal funcionamiento y de estado de salud de mi cuerpo, ¿no? Esto permite que haya intercambio permanente para mantener la salud dentro de la célula y por supuesto afuera también, ¿no? Y bueno, esto ya lo nombramos, los componentes orgánicos, macromoléculas, proteínas, lípidos, hidratos de carbono, ácidos nucleicos. Eh, en la anterior me faltó las vitaminas, también Ujú, están sí. dentro de inorgánicos. Se nos pasó, no lo pusimos, bueno, No, agréguenlo. no, no. Eh, ¿Qué más? Muy bien, no tengo más. Bien. Perfecto. Profe,